Él es una autoridad en materia de habilidades de comunicación y me dirás, ¿y para qué me sirve eso? Ah, tú dices que tienes miedo escénico, te ayuda a superarlo. O, por ejemplo, tienes una presentación importante que hacer en tu trabajo y no tienes la menor idea de cómo comenzar. Y si no, pregúntale a numerosos políticos, ejecutivos, artistas y profesionales de diferentes áreas que asisten a sus conferencias, a sus cursos, los siguen por YouTube desde diferentes países de Europa, diferentes países de América. Y hoy tenemos la oportunidad de conversar con él, que está acá de visita en su país, República Dominicana, pero vive en España. Sebastián Lora de Mondeseri y acaba de lanzar su libro más reciente, Imparable, es el título, e inspirado por su abuelo, don Víctor, de lo que hablaremos hoy también. ¿Cómo estás, Sebastián? Qué gusto conversar contigo. El gusto es mío, María Elena, encantadísimo. Sebastián, cuéntanos eso, ingeniero industrial, luego estudios superiores de aviación y caes en habilidades de la comunicación. ¿Cómo se da eso? Hay un libro que se llama The Art of Work, el arte de trabajar, que te ayuda a descubrir tu propósito. Y en el primer capítulo, que se llama Listen to Your Life, escucha tu vida, pues a mí me marcó mucho leer este capítulo. Yo me he dado cuenta en mi vida que siempre he escuchado lo que la vida me dice. Y por eso me fui a España, porque quería fundar una aerolínea. Pero un día di un discurso en una boda en el Hotel Embajador en Santo Domingo, y eso sembró dentro de mí una especie de semillita, curiosidad, que me llevó al cabo de unos años a dedicarme profesionalmente a esto. Y tú dices que eras tímido, que diste ese discurso improvisado, no leíste y eras tímido y te sentiste muy bien. En mi mano cayó un libro de Dale Carnegie que me recomendó un compañero de la universidad cuando estudiábamos juntos ingeniería en INTEC. Y cuando yo decidí que iba a dar este discurso, me di cuenta que o me lo preparaba o iba a ser un fiasco. Y la verdad que seguí al pie de la letra las recomendaciones del famoso del Carnegie y luego ensayé y ensayé. Y este es uno de los primeros aprendizajes que me he llevado sobre hablar en público y sobre el miedo escénico, que cuando te preparas bien, te quitas la mitad de ese miedo. Ya, es decir, que no leíste, pero improvisado no fue. Estaba Correcto. muy bien preparado. ¿Qué enseñas en tus cursos? Depende de lo que necesite la empresa, pero a grandes rasgos es comunicación persuasiva, es cómo convencer a las personas de tus ideas, ya sea en reuniones, en presentaciones, en videollamadas, videoconferencias o incluso grabándote videos para contenido para internet. Cómo con tu mensaje convencer a quien te escucha de tu planteamiento y que por lo tanto decida hacer algo distinto a lo que habría hecho si no te hubiera escuchado. Y una cosa, Sebastián, a veces uno escucha, no te ofendas, ¿ok? A ciertos profesionales manejando la palabra de una manera tal y el discurso que uno siente que quieren manipular todo, no se siente usado, no sé si me entiendes. ¿Cómo evitar eso? Mira, la diferencia entre manipulación y persuasión es el para qué de tu discurso. Mientras que alguien que lo que busca es manipular, simplemente busca ganar algo para él o para ella, pero no para la otra persona. Quien busca persuadir pone primero en el centro de su discurso a la persona que escucha y le ayuda a ver que con esa acción que propone, quien escucha, si actúa, gana también. De hecho, quien actúa gana primero. Y yo como consecuencia de esa acción que te llevo a tomar, imagínate que yo te estoy intentando convencer de que con un curso mío. Yo sé que este curso te puede ayudar en determinados contextos si te he hecho las preguntas adecuadas, si he investigado tu perfil y tus necesidades en concreto y tras esa conversación entiendo que te puedo ayudar. Pues yo busco que tú tomes una acción donde primeramente te hago ver el valor que tiene esa acción y cómo esta te ayuda a ti. En ese momento tú actúas y ganas algo, pues yo gano algo a cambio. Alguien que busca manipular le da igual quien tiene enfrente y por lo tanto está dispuesto a hacer cualquier cosa más allá de la ética. Haz que te escuchen y triunfa con tus ideas, tu primer libro, ¿verdad? ¿Cuál es el Sí. mensaje principal de este texto? El mensaje principal de ese texto es que necesitas prepararte a conciencia para poder conseguir que tus ideas triunfen. ¿Y qué significa que una idea triunfe? Que quien te escucha se convenza de ella, quien te escucha tome una acción determinada, quien te escucha piense de una manera distinta, esa manera que estás buscando promover.
Y es una especie de manual paso a paso que funciona tanto para preparar una charla, una conferencia, para preparar un curso de formación, para preparar una reunión de venta. Lo que te ayuda es a entender cómo con tu idea ayudas a tu público para que de esta manera ocurra ese proceso persuasivo donde ambas partes ganan. Hablemos de don Víctor, tu abuelo paterno, porque realmente es conmovedor escucharte hablar de él y cómo te inspiró. Recuérdanos eso, por favor. Abuelo Víctor nació en un pueblecito de La Vega, supongo que a día de hoy es una urbanización de La Vega, llamada Jeremías, en una familia muy numerosa. Él era uno de 8 hermanos y donde no había suficiente dinero como para llegar a fin de mes y por lo tanto vivió una situación muy precaria siempre. Pero él fue un tipo muy determinado, tenía ganas de progresar y por eso, sin la ayuda de sus padres, decidió estudiar ingeniería civil, pero tenía que pagarse esos estudios. Por lo tanto, compaginaba múltiples trabajos durante el día, vivía en una pensión donde no había electricidad y estudiaba de noche a la luz de las velas y se dejó la vista, que estaba cegato prácticamente. Si no hacía este esfuerzo, no iba a llegar donde podía llegar. Y lo hizo. Y por eso yo digo que mi abuelo es imparable y por eso el libro empieza con su historia, porque en contra de todo pronóstico, en contra del contexto que lo envolvió durante prácticamente toda su infancia y adolescencia, fue capaz de superar esas barreras que le venían impuestas y aún así salir adelante y conseguir lo que buscaba. Y aparte de este ejemplo, Sebastián, él sembró en ti como el amor por tu pasión, el seguir tus sueños, de esas vivencias con tu abuelo, guardas recuerdos, motivación. Se te ilumina Yo la cara. A mí de verdad se me ilumina la cara por múltiples razones. El concepto de mi abuelo como alguien imparable profesionalmente es algo que yo deduje con el tiempo, con la adultez, con mi propio proceso de crecimiento profesional. Pero hay algo especial de abuelo Víctor que nunca olvidaré y era su capacidad de contar historias. Mi abuelo era un comunicador nato y de hecho se formó también con las instrucciones de Dale Carnegie, con cursos, con libros y le encantaba hablar en público. El libro, bueno, ya con la motivación de don Víctor es bastante, pero tiene también, o sea, la parte teórica y un libro de trabajo, una parte para trabajar. ¿Puedes explicarnos un poco? Yo soy formador de profesión, por naturaleza. Yo no creo en la clase magistral donde solamente habla el instructor y las otras personas solo escuchan. Yo soy de la opinión de que lo que transmites para que tenga un impacto tiene que tener una aplicación práctica. Y por eso el libro está, digamos, sustentado no solamente por teoría y recomendaciones, por historia, sino también por ejercicios en todos los capítulos. Hay múltiples ejercicios. Yo sé que decías en principio que de acuerdo a la necesidad de la empresa o de la persona, pues va tu orientación, pero en términos generales, hay una o dos orientaciones básicas que funcionen siempre y que debemos tener presente a cada momento. La primera recomendación es pensar antes de hablar. Y ese pensar de manera estratégica significa, primero que nada, entender el contexto. Yo aprendí en clase de lengua española que contexto es todo lo que define una situación y que lo entendemos al contestar a preguntas del tipo qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, quién, a quién. Y en términos generales, entender el contexto para poder transmitir ideas que te ayuden a alcanzar tus objetivos implica saber quién es tu público, qué problema tiene, cómo puedes tú ayudarle a resolver ese problema. O de manera mucho más genérica, ¿quién es mi público? ¿Qué quiere? ¿Y cómo puedo ayudarle a conseguirlo? Esa es la base de todo. Esa es la base crucial para hablar de manera interesante siempre. Y si no eres capaz de conseguir esa información, mejor hacer silencio, porque si no, vas a dar vueltas y vueltas y vueltas y no llegarás a nada realmente significativo y puede que aburras a las personas en el proceso. En segundo lugar, una vez has hecho esa parte de pensar, es preparar, construir. ¿Qué quieres decir? Y eso al menos escribir las 3 ideas básicas y luego ensayarlas, decirlas varias veces para que las ideas fluyan con facilidad. Ser experto en algo no te da las herramientas de manera necesaria para hablar con eficacia. Y en muchas ocasiones
que queremos transmitir una idea en un contexto nuevo. Imagínate que yo nunca haya trabajado con el sector político y que de repente tengo una reunión con un candidato político que quiere mejorar sus habilidades de comunicación para poder ganar las elecciones. Si yo nunca he hablado con políticos sobre esta temática, si llego a improvisar, haré un trabajo decente por la experiencia que llevo acumulada, pero para de verdad conseguir que se interese por lo que estoy contando, necesito llegar con una idea un poco más profunda, ya no solamente de quién es que quiere y cómo puedo ayudarle a conseguirlo, sino también una especie de bosquejo de discurso que quiero transmitir. Y cuando nos enfrentamos a una situación difícil, que pone los nervios a flor de piel, que nos da miedo hablar en público, necesitamos ensayar y ensayar y ensayar para que esto fluya. Y una vez hemos esto en cuenta, la tercera clave es buscar la conexión, intentar no hablar de la memoria, sino querer conectar a nivel humano, emocional con la persona que tengo enfrente. Y eso requiere estar 100% presente, no estar pensando en qué es lo siguiente que voy a decir, en si estoy bien arreglado, en si he dicho alguna tontería, porque cuando estoy más preocupado de si lo he dicho bien o de lo que está ocurriendo, ya me desconecto de la persona que tengo enfrente y eso se siente y da la sensación de que tú que me estás escuchando en realidad no eres tan importante como estoy queriendo que parezca. Bien, Sebastián, ya para terminar, quiero preguntarte sobre cómo ha influido en ti, si ha incidido personas y una situación, el vivir en España primero. Yo digo que el mayor aprendizaje que he tenido yo en habilidades de comunicación es estar casado con mi esposa Eva, porque ella es abogada de impuestos y su día a día es blanco y negro, es binario y trabaja mucho, está constantemente en reuniones, leyendo muchos contratos y necesita que la gente siempre vaya al grano. Y yo llegué a España como buen dominicano con el síndrome de Cantinflas. Yo decía muy poco con muchas palabras y daba vueltas y vueltas y vueltas. Yo recuerdo que en mis primeros años con ella, cuando quería, por ejemplo, convencerla de ir a cenar a algún sitio en concreto, comenzaba a hablar y daba una vuelta por aquí, por allí, mareaba y me decía, por favor, ¿qué me estás intentando contar? Entonces, en España yo aprendí a ser mucho más claro, más directo en la manera de comunicar que ayuda a ganar tiempo. Influencias de tu padre, el ingeniero Víctor Lora, un excelente profesor de yoga. Mira, mi papá me enseñó la importancia del trabajo honesto, del trabajo riguroso, de ser serio y dedicado en lo que haces. Y digamos que yo me crié más o menos como ingeniero, heredando esta parte de él y eso me ayuda a enfocarme en lo que hago, pero querer hacer un trabajo de calidad. Influencias de tu madre, la arquitecta Iris de Monteser, especialista en conservación de monumentos y una artista, tanto como tu padre, ambos excelentes profesionales. Disfrutar del momento. Describes muy bien a Iris. E influencia de tu tío Checho, comunicador, actor, un artista y especialista en programación neurolingüística, neuroprogramador, como a él le gusta ser llamado. La importancia de la pasión por lo que haces. Bien. Gracias, Sebastián. De verdad, un gusto conversar contigo, que sigas disfrutando de tu país y a partir de ahora todos a leer imparable y hacer los ejercicios, hacer el trabajo y el que quiera profundizar, pues se pone en contacto con Sebastián. Muchísimas gracias y hasta pronto. A ti, María Elena.